Se concede el uso de la palabra al asambleísta Luis Pachala. Pueblo ecuatoriano, buenos días, queridos asambleístas. Bueno, en esta mañana, de parte del bloque, creo, de parte del bloque, creo, Ciare Mauta, también expresamos nuestras condolencias con toda la familia de nuestro querido compañero asambleísta, Byron Valle. Que Dios lo tenga en su gloria. Igual también nuestras condolencias al bloque de la Revolución Ciudadana. Un abrazo de muchas oraciones y sosiegos en estos momentos de dolor. Eso quiere decir que la pandemia aún sigue, que por lo tanto pues es importante los protocolos de bioseguridad para todos los ecuatorianos. Los recursos del Estado siempre serán escasos ante las inmensas necesidades que tiene el Estado, pero sería tan inhumano que siendo ese recurso pues no se cuide o no se gaste o no se invierta en los que más necesitan, priorizando, por supuesto, aquellas necesidades. Esta ley, presidente y ecuatorianos, es una herramienta legal para decomisar los bienes de origen ilícito. Y nuestro bloque, pues, respaldará fehacientemente este cuerpo legal. Pero antes es importante hacer algunas observaciones para que justamente nos libremos tal vez de un veto total por inconstitucionalidad. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este es un instrumento de política criminal que se constituye como un mecanismo novedoso y de respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. El proyecto crea un proceso para tomar posesión y administrar los bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Este proceso es independiente a cualquier procedimiento penal que pueda darse como delitos contra la administración pública y se centra en probar a través de juicio que los bienes no tienen un origen ilícito. Así, en caso de que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes no procede la extinción de dominio. Por eso, presidente, paso a presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional y espero que el señor presidente de la Comisión de Participación, doctor Raúl Tello, pues acoja estas 8 observaciones que nosotros lo vamos a presentar. Observación 1. El artículo 2 y el artículo 6 de la ley deben guardar consonancia y coherencia. En el artículo 2 se dice, se aplicará sobre bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito. En el artículo 6 se señala objeto de extinción de dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica. La Constitución, en el artículo 82, dice, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Por ello debe determinarse claro los bienes que pueden ser objeto de extinción de dominio para que no haya confusión. Propuesta. Artículo 6. Bienes de extinción de dominio. Bienes objetos de extinción de dominio. Son bienes objetos de extinción de dominio aquellos de origen ilícito o injustificado o destino ilícito que sean susceptibles de valoración económica. Eso hay que añadir. Muebles e inmuebles y partes integrantes, accesorios, frutos y productos de esos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, sujetos a registros o no, así como acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero,
o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. Los bienes objeto de extinción de dominio representan un interés para el Estado, por lo que contarán con un valor pecuniario susceptible de administración y serán generadores de beneficios económicos o de utilidad. Observación 2. Considerar la presunción de la existencia de un acto ilícito como un elemento de la extinción de dominio es innecesario y contrario a la seguridad jurídica. El núcleo duro de esta extinción es demostrar que un bien ha sido adquirido ilícitamente. En ese sentido, solo se requiere discutir en el proceso sobre el origen del bien, mas no de la existencia presunta de un ilícito. Por lo tanto, la propuesta es eliminar el numeral 2 del artículo 5. Observación 3. La definición de actividad ilícita es imprecisa. Bajo la definición propuesta, toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, como asuntos civiles o administrativos, sería objeto de esta acción. Sugerimos que se asimile la definición a actividades ilegales o a tipos penales concretos, especialmente aquellos contra la administración pública. Artículo 7. Propuesta. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones. A. Actividad ilícita. Toda actividad contraria al ordenamiento jurídico penal vigente. Observación 4. La participación de terceros de buena fe debe ser más amplia. El proyecto permite a los terceros intervenir en la etapa judicial del proceso de extinción de dominio. No obstante, esa posibilidad debe ampliarse a la etapa preprocesal, artículo 11. El artículo 11 prevé la posibilidad de la intervención de un tercero perjudicado solamente en la fase de juicio. Sin embargo, el bien patrimonial afectado podría ser objeto de una medida cautelar y generar un daño o gravamen irreparable. En consecuencia, se debería analizar la posibilidad de intervenir en la etapa de investigación. Adicionalmente, la ley incorpora la figura de tercería, utilizada principalmente en materia civil. Esta incorporación puede generar conflictos, más aún tomando en consideración que con respecto a la superioriedad de la norma se determina que en lo relativo a la normativa adjetiva se aplicará lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal, eliminando la referencia al Código Orgánico General de Proceso. Propuesta. Artículo 11. Garantía de derechos de terceros reconocidos. La persona que sin ser parte procesal fuere perjudicada en su derecho a la propiedad podrán intervenir en calidad de tercero afectado en la etapa judicial y prejudicial del proceso de extinción de dominio. Observación 5. El proyecto elimina la posibilidad de reserva durante la investigación patrimonial. Al establecer que no se podrá oponer reserva de ningún tipo a los requerimientos de información, se despoja a los abogados, psicólogos o sacerdotes de la reserva inherente a sus oficios. Artículo 25. Propuesta: eliminar el segundo párrafo del artículo 25. Observación 6. En el texto del artículo 35 se hace referencia equivocadamente al artículo 31 de la ley, cuando lo correcto es el artículo 33, que habla de las medidas cautelares. Propuesta: cambiar el artículo 31 por el artículo 33 en el texto del artículo 35. Artículo 35. Se dirá: solicitud de medidas cautelares en fase judicial. En la fase judicial, la o el fiscal o el procurador general del Estado o su delegado podrán solicitar a la jueza o juez la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de esta ley. Observación 7. El tiempo para la apelación es comparativamente corto en relación con el recurso general de apelación. El plazo debe ser 10 días para guardar consonancia con el recurso ordinario en materia penal.
Propuesta, artículo 52. Recurso de apelación. Los sujetos procesales podrán presentar recurso de apelación en 10 días contados a partir de la notificación por la sentencia escrita. Observación 8. El mandato a la Contraloría General del Estado y a la Unidad de Análisis Económico y Financiero de remitir toda la información sobre bienes de esta acción puede ser una herramienta contraria a la ley. La herramienta de la extinción de dominio representa de por sí una especie de subjetividad de su uso discriminatorio. Así hay que limitar esa posibilidad y dejando que la Fiscalía realice su trabajo de forma independiente y objetiva. Por eso, la propuesta es eliminar para tener total independencia y objetividad la disposición transitoria décima. Desde que tuve uso de razón, siempre se ha hablado de la independencia de justicia. Y una de las razones por las que se ha sentado mayor, se escucha mayor, la corrupción, que ahora expande todos los días en la mesa de los ecuatorianos, es justamente la no existencia de la independencia de la justicia. ¿Por qué? Los verdaderos políticos no meten la mano en la justicia, pero sí los politiqueros. ¿Por qué toda la vida tiene que estar o tenemos que estar hablando de independencia de la justicia, cuando eso reza en la Constitución y eso debe ser una práctica de todos los días? Necesitamos, queridos ecuatorianos, queridos asambleístas, querido presidente, un Ecuador de inversiones, un Ecuador de confianza, un Ecuador que no esté tildado por nadie, un Ecuador de seguridad jurídica, un Ecuador donde todos los funcionarios representemos la transparencia. Nuestros hijos nos ven con tantas noticias, temas de malversación de fondos, mal uso de fondos, desviación de fondos, porcentajes, robos por todo lado. Es la hora también de que en la malla curricular se incorpore y se vuelva a incorporar las clases de ética, las clases de cívica. Por supuesto, no en el 100% de los funcionarios estaría esta categoría de la corrupción, pero creo que es importante que esta ley y la ley anticorrupción que también debemos aprobar sean unas herramientas fundamentales, como una herramienta, por supuesto, de combate contra la corrupción. Pero más allá de que sea una herramienta, creo que también es importante el tener ese espíritu de conciencia de que ser funcionario público es únicamente ponerse al servicio de los ecuatorianos con lo que se gana en un estipendio o un salario. Gracias, queridos ecuatorianos. Por lo tanto, nuestro bloque se apresta a apoyar este proyecto de ley y pedimos al presidente de la comisión que atienda los pedidos que estamos haciendo a través de nuestros distintos asambleístas del bloque, como el coronel César Carrión, y ya le hemos mandado incluso a través de un oficio para que formalmente se acoja. Gracias, presidente. Gracias, Ecuador. La intervención del asambleísta por Bolívar, Luis Pachala.